Em, bueno, es realmente muy lindo estar con ustedes en esta mañana. Y bueno, las canciones es como que me llevaban a, a poder comenzar a, a recorrer un camino en esta mañana que quisiera que lo hagamos juntos. Voy a recorrer un camino que está registrado en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio según San Mateo. O sea, voy a ponerme al lado y me gustaría que ustedes lo hicieran, del que caminó las calles de la Palestina, Israel y Judá, el que anduvo en el Jordán, el que nos enseñó tantas cosas, el Señor Jesucristo. Entonces yo voy a recorrer este sagrado libro que ustedes están viendo en mis manos desde la primera página. Pero no se asusten, toquen una campanita y listo. Acá voy a poner mi Biblia porque está en el atril. Y bueno, este libro maravilloso, este Evangelio, comienza contándonos sobre la genealogía de la persona con la cual quiero caminar esta mañana. Quiero aprender de él. En su caminar, él hizo estaciones, encontró gente, sanó enfermos, enseñó, caminó todo el camino que el Padre le había trazado. Pero comienza con sus antepasados y luego inmediatamente con el nacimiento de Jesús. Y luego aparecen los magos de Oriente y luego aparece la huida a Egipto a causa de que lo querían matar y su regreso a Nazaret. Por estos mismos días encontramos ya en el capítulo 3 del Evangelio de San Mateo, por estos mismos días lo encontramos a Juan el Bautista. Allí está en el desierto, llamando al arrepentimiento porque el reino de Dios se ha acercado. Así como lo dijo el profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y de Jerusalén, de Judea y alrededor del Jordán, todos venían para ser bautizados por Juan el Bautista. Pero hay una persona diferente que viene. Entonces Jesús desde Galilea se viene hasta el Jordán donde Juan está bautizado para ser bautizado por él. Y dice el evangelista Mateo que Juan no quería bautizarlo al Señor porque en realidad él pensaba que él debería ser bautizado por el Señor Jesucristo. Pero el Señor, tomando control de la situación y siendo justo sobremanera, le dice a Juan, está bien, Juan, hagámoslo así, porque así conviene. Qué preciosa enseñanza. ¿Cuántas veces hacemos muchas cosas, todas ellas buenas, todas ellas positivas? Sin embargo, a lo mejor no es lo que más nos conviene. El Señor Jesús no necesitaba ser bautizado por Juan. Sin embargo, él entendió que la voluntad del Padre era que él fuera bautizado antes de comenzar su ministerio allí en el río Jordán. Entonces vino y dice, vamos a leer poquitos versículos, el capítulo 3, fíjense, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado. Mas Juan se oponía diciéndole, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan lo dejó
Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Se abre el cielo y aparece la voz de Dios confirmando esta actitud de justicia del Señor Jesús. Se abre el cielo y la voz de Dios que dice: este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Y de este modo, haciendo justicia, haciendo lo que más conviene, Jesús empieza su ministerio. ¿Cómo empieza su ministerio? Comienza a caminar un camino que quiero que lo caminemos juntos para que aprendamos de él, sobre todo un aspecto de lo que el Espíritu de Dios nos permite vivir, y que es el control, el dominio propio, la templanza que él tenía. Entonces, antes de comenzar, se bautiza, y apenas es bautizado, es llevado al desierto, y allí aparece la figura de Satanás. Allí aparece. Y aparece la figura de Satanás y comienza a tentarlo. Comienza 40 días, hacía que estaba en el desierto el Señor Jesús antes de comenzar su ministerio. Y entonces estaba con hambre. Satanás, que es astuto, malo sobremanera, le dice: dile a esas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor Jesús, conociendo las Escrituras, sabiendo la voluntad del Padre, le dice: no con solo pan vivirá el hombre. Y en el relato continúa diciendo que Satanás lo lleva al pináculo del templo y le dice: lárgate, total tu padre va a mandar ángeles que te sostengan para que tú no tropieces, para que tú no te hagas ningún daño. Y Jesús le dice: no, al Señor tu Dios no tentarás. Y en tercera circunstancia, Satanás lo lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos de la tierra y su esplendor, y le dice: a ti te daré todo esto si postrado me adorares. Por tercera vez, el Señor Jesucristo toma control y le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Queridos hermanos, conociendo las Escrituras, sabiendo la voluntad del Padre, es más fácil controlar, tener dominio de las situaciones, tener lo que las Sagradas Escrituras llaman dominio propio. Y así el Señor Jesús, conociendo la voluntad del Padre, puede vencer 3 cosas. ¿Cuáles son? El hambre, el desafío y la ambición. El brillo, el esplendor de los reinos no le interesó. Tampoco le interesó que su padre le mandara 12 legiones de ángeles. ¿Saben? Cada legión comprendía 6.000 ángeles. Ya verían ustedes descender de los cielos 72.000 ángeles para en sus brazos sostener al Señor, a quien Satanás lo estaba tentando, pero él no se deja tentar, toma control de esta situación y le dice: vete, Satanás, porque está escrito: solo al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y después Satanás, de haberlo tentado 3 veces al Señor, derrotado, dice que lo dejó. Y allí vienen los ángeles para alimentarlo. Allí, ya cuando había superado estas 3 pruebas, el hambre, el desafío y la ambición. Queridos hermanos, si nosotros estuviéramos en una situación así, también debemos tomar control de la situación. Pero para poderlo hacer, debemos saber, debemos conocer cuál es la voluntad del Padre. Continuando este camino a través del Evangelio de Mateo en sus relatos,
Ya lo vemos a Jesús comenzando el ministerio, sanando, enseñando a cómo debían hacer para vivir el reino de Dios, perfeccionando la ley, porque así le agradaba al Padre. Y aparecen en Mateo las bienaventuranzas y muchas otras enseñanzas que los fariseos conocían muy bien, pero no cumplían. Y mientras cumplía el mandato del Padre, aparecen los fariseos, los saduceos, los ancianos, los escribas, todos ellos criticando al Señor, provocando al Señor, pidiéndole señales. Y a ellos tiene que decirles: ay de vosotros, fariseos y escribas hipócritas, ay de vosotros, guías ciegos, ay de vosotros, insensatos y ciegos, necios y ciegos, ay de vosotros, legalistas, que diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y olvidáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Tuvo que decirles: ustedes son sepulcros blanqueados. Jesús toma control de todas las circunstancias que le toca vivir en este mundo. Y aparecen los fariseos con una pregunta: y dime, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y el Señor Jesús, conocedor de las Escrituras, del mandato del Padre, le dice: pero ustedes no cumplen los mandamientos. Cuando su padre o su madre necesita ayuda, ustedes le dicen: es corbán. El corbán era una tradición donde el dinero que tenían lo donaban, lo entregaban para el Señor, pero dejaban a sus padres con hambre, con frío y en situación de abandono. Eso es poner en primer lugar la tradición antes que el quinto mandamiento, que dice: honra a tu padre y a tu madre. El único mandamiento con promesas. Y entonces, cuando Jesús ve esto, tiene que decir: este pueblo solamente de labios me honra, su corazón está lejos de mí, enseña cosas que nada tienen que ver con los mandamientos, la tradición. Ponen la tradición en primer lugar. Cuidado, queridos hermanos, con la tradición, los ritos, los festejos de este mundo, las costumbres, la moda, los líderes del deporte, de las ciencias o de lo que fuere, que no se conviertan en ídolos, que ocupen nuestro corazón y no haya lugar para que el Espíritu de Dios nos guíe. Cuidado con las leyes humanas. Dice Dios: cumplan los mandamientos, obedézcanme a mí. Y después de eso pídanle al Padre lo que quieran y Él se los va a dar. Pero las leyes humanas, en total contrariedad con la palabra de Dios, se dictan y se crean nuevas leyes, las leyes del matrimonio igualitario, las leyes de identidad de género, la legalización del aborto, y las sociedades ponen en primer lugar eso antes que la palabra de Dios. Cuidemos nuestras costumbres, cuidemos las tradiciones, cumplamos antes el mandato de Dios antes que el mandato de los hombres. Como hizo Pedro: está bien que yo deje de cumplir el mandato del Señor, que vaya a evangelizar al mundo antes que los obedezca a ustedes antes que a Dios. Está bien eso. Y él seguía anunciando el mensaje del Evangelio por las naciones. Jesús toma control de todas las situaciones. ¿Saben? Cuando la gente se agolpaba y lo apretujaba y gritaba: Jesús, hijo de David, ven. El ciego a la orilla del camino, la cananea allí gritando: ven, Señor, sana a mi hija que está atormentada por un demonio. Los discípulos se molestaban, la gente se molestaba con los gritos. El Señor Jesús no.
tomaba control, queridos hermanos, control de las situaciones, y llamaba a esa cananea con su hija enferma y la sanaba, a pesar de que él había recibido el mandato del Padre, que tenía que ir primero a sus hermanos los judíos y luego al pueblo gentil. Esta mujer con profunda fe le dice: sí, Señor. A los gentiles se les decía perros o cerdos. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de tus hijos. Y Jesús pudo tomar dominio y controlar esa situación. Cuando subía al monte a orar, para descansar, para estar a solas con su Padre, allí las multitudes iban. Jesús no se enojaba, no les decía: pero no ven que estoy descansando, o es que piensan que no tengo que dormir. No. Él sanaba a todos los que acercaban, aunque estaba en su momento de descanso y soledad para orar con su Padre. Tuvo dominio del cansancio, tuvo dominio del sueño. Todas las situaciones controlaba por amor a los enfermos, a los cojos, a los ciegos, a los mudos, a los endemoniados. Ellos estaban en primer lugar. No importaba su cansancio, su tarea sin descanso. No importaba. Tomaba control, dominio propio, templanza. Queridos hermanos, en Mateo 17 se relata la escena del monte de la transfiguración. Y allí el Señor se lleva a Pedro, Jacobo y Juan, y allí los vestidos del Señor se ponen tan resplandecientes, su rostro tiene tanto brillo que asombrados, los discípulos asombrados, Pedro, que lo ve al Señor Jesús hablando con Moisés y con Elías allí en el monte de la transfiguración, pero con un brillo que es la gloria de Dios, que es su propia gloria. ¿Saben? Miren, contemporáneamente podemos vivir el reino de Dios en el cielo y ver la gloria de Dios, como la vio Pedro, Jacobo y Juan. Yo también puedo ver la gloria de Dios, tú también puedes verla. Tienes que perseverar, tienes que vivir el reino como Dios quiere que lo vivamos. Y allí Pedro dice: Señor, nos quedemos aquí, mira qué lindo, nos encanta verte con la gloria. Señor, te voy a hacer una enramada para vos, otra para Elías y otra para Moisés. ¿Qué hace el Señor? Pedro, es necesario descender. Es necesario, queridos hermanos, salir. Aunque el lugar sea placentero, aunque sea el mejor lugar que hemos conocido o que hemos visto, hay que salir, hay que bajar. ¿A dónde? A donde están los necesitados. Allí bajó el Señor, bajó dejando la gloria que el Padre le mostró a Pedro, Jacobo y Juan. Allí descendió porque el Señor Jesús sabía que los desesperanzados, los enfermos, los necesitados, los pecadores estaban abajo. Y Él bajó de ese monte maravilloso. Y cuando Pedro y Jacobo y Juan levantan la vista, ven solo al Señor. Eso también es importante, queridos hermanos, que en este caminar, en este vivir el reino de Dios en la tierra, con su espíritu, cada día veamos solo a Él. No nos dispersemos, no busquemos acá ni allá ni más allá, porque vamos a confundirnos. El Señor les enseñó todo el Antiguo Testamento, está lleno de enseñanzas. No se unan a ellos, no hagan trato con ellos, no vayan. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas?
no contaminarnos, seguir el camino que Jesús caminó detrás de él sin distraernos. El Señor no solo tomaba control de su vida, sobre el descanso, sobre el hambre, sobre la sed, sobre el sueño, sino que tomaba control sobre los demonios, tomaba control sobre las enfermedades, tenía autoridad sobre los demonios, las enfermedades, y el viento y el mar, y el mar le obedecían. Era el Señor del sábado. Pero los fariseos no le dan tregua. Él sigue caminando el camino de luz, el camino de perfección que el Padre le encomendó. Pero llega al templo y cuando quiere entrar al templo, miren qué lindo que es este pasaje. A mí me encanta girar las hojas de este bendito libro que les mostré, que es tan grande porque necesito leerlo de lejos y sin anteojo. Miren lo que dice Mateo 22, 15 al 22, son poquitos versículos. Dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle de alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tientan, hipócritas? Muéstrenme la moneda. Y allí en esa moneda estaba la imagen del César. Jesús, con absoluta sabiduría, dominio propio, control, le dice: denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Saben? Tenemos que tomar cuidado porque a veces nos ocupamos de lo social, a veces nos ocupamos de la sociedad, a veces nos ocupamos del prójimo y le damos al prójimo tal como el Señor les dio, tal como el Señor nos enseñó. Pero la enseñanza es: a César lo de César, a Dios lo de Dios. Nunca nos olvidemos de darle a Dios lo que corresponde. Así, de ese modo, el Señor allí, cuando va entrando al templo, toma control de la injusticia, porque él no tenía, los extranjeros solamente tenían que pagar para entrar al templo. Sin embargo, él lo manda a Pedro: saca esas moneditas de allá y tráelas y paguemos. Toma control de la injusticia. Y vienen los saduceos que no creían en la resurrección. Y el Señor ya por tercera vez a sus discípulos les había enseñado que era necesario llegar a Jerusalén, allí lo iban a maltratar, allí iba a sufrir, allí iba a morir y también resucitar al tercer día. Por 3 veces dio el Señor esta enseñanza y los saduceos no creían en la resurrección. Entonces, irreverentemente se acercan los saduceos al Señor Jesucristo y le dicen: ¿y qué de la resurrección? Y le presentan a ese hermano que se había casado y que murió, y la viuda, como no tenía descendencia, se casó con el siguiente hermano, y así pasaron 7 hermanos, ninguno le dio descendencia. Y los saduceos, con toda maldicia y maldad e irreverencia, le dicen: Jesús, ¿y qué de la resurrección? ¿Con quién? ¿Cuál va a ser el marido de esta mujer? Pero el Señor, conociendo las Escrituras y tomando control, escuchando y respondiendo con humildad y respondiendo con absoluta sabiduría divina, les dice: ¿saben por qué ustedes se equivocan? ¿Saben por qué ustedes van errando y vuelven a errar y vuelven a errar? Porque ignoran las Escrituras. ¿Saben qué otra cosa? Ustedes, saduceos, ignoran el poder de Dios.
ignoran las escrituras e ignoran el poder de Dios. Queridos hermanos, dediquemos el tiempo necesario a este santo y bendito libro que es el manual para todas las circunstancias de la vida y en nuestro caminar en este reino de la tierra que tenemos que vivir. Tomemos absoluto control de las situaciones, conociendo la voluntad del Padre. Vamos a seguir pasando, caminando al lado del Señor Jesús para aprender. Y vamos a llegar al capítulo 26. Y vamos a llegar a ese capítulo para analizar la entrada de nuestro Salvador a Jerusalén. Entonces, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vino a los discípulos y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ustedes quieren hacer, pero no pueden, están cargados de sueño. Dice el Señor: hay que estar velando, hay que estar orando. Tenemos que ocuparnos, queridos hermanos, de esta salvación tan grande que nos dio Dios. Ocuparnos con temor, con respeto, con temblor, con sacrificio, queridos hermanos, para cumplir el mandato del Señor. Su alma en el Getsemaní estaba triste y oró con profunda sumisión al Padre. Y la segunda y tercera vez ya no le pide: Padre, si es posible, pase de mí. Ya no le pide no morir en la cruz, porque él había venido para morir, por vos y por mí, por la humanidad entera. Ya no le pide, le dice: Padre, que se haga tu voluntad. Jesús no solo toma control en Jerusalén, en Tiro, en los alrededores, en Judá, en Samaria, donde estaban los que se acercaban a él, sino que toma control también en el Getsemaní. Queridos hermanos, toma control de la angustia hasta la muerte. Toma control de la tristeza de su alma. Toma control del dolor inmenso que dice que gotas de sangre, como sudor, caían gotas de sangre en el Getsemaní. Controla el Getsemaní. Ese es nuestro Salvador. Qué lindo que cantaron. Ese es nuestro Dios. Él es el perfecto, el admirable, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Él es nuestro Señor, que toma control al caminar por las calles de Palestina, Judea, Samaria, Tiro y demás. Todos ustedes conocen esas regiones. Y apenas sale del Getsemaní, entra el traidor con una turba. Miren, esto capaz que es muy bueno leerlo. 26, miren lo que dice acá. Dice: mientras todavía hablaba en el Getsemaní,
Vino Judas, uno de los 12, con él mucha gente con espadas y palos. De parte, miren quién los mandaba, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado la señal diciendo, al que yo besare, ese es, préndanlo. Enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y lo besó, traidor. Y Jesús le dijo, ¿a qué vienes? Y ustedes conocen la historia. Y ahí, frente a ese momento, el Señor, Pedro hiere la oreja de uno de los asesinos que venían buscando tomar al Señor Jesús. Y el Señor Jesús toma control de la situación. Venían a arrestarlo. Él sabía que su tiempo había llegado. Por eso fue al Getsemaní primero a orar con su Padre. Luego se entrega. Es Judas quien lo entrega, quien lo traiciona y lo traiciona con un beso. Qué triste, pero el Señor, con su poder, con el conocimiento, con la obediencia total a su Padre, de llegar hasta la cruz y morir por nosotros, toma control y le dice, Pedro, mete la espada en su vaina. ¿O no crees que mi Padre no puede mandarme 12 legiones de ángeles? Claro que sí, claro que podía mandarle 12 legiones de ángeles. Y allí queda solo Jesús. Allí huyen los discípulos, queda solo. También controla el Señor Jesucristo, mi Salvador, con el cual estoy caminando a través de este maravilloso evangelio escrito por el evangelista Mateo. Allí queda solo, pero puede controlar su soledad. Y es llevado ante Caifás. Y allí estaba reunido el sumo sacerdote, los ancianos y todo el concilio buscando algún falso testigo para poder entregarlo a la muerte. ¿Y Jesús qué hacía? No, déjenme hablar, yo tengo mi defensa, puedo decirles cómo fueron. No. Él usó el silencio y Jesús callaba, tomando control de todas las falsas acusaciones, hasta que el sacerdote le dice, te conjuro que digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Solo 3 palabras salen de la boca de nuestro Salvador. Tú lo dices, tú lo dices. Yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Cristo, pero no asume defensa, no hay gritos, no hay peleas, no hay pruebas, no. Tú lo dices, lo que estás diciendo, Caifás, es real. Y el sacerdote, rasgando sus vestidos, lo declara reo de muerte a nuestro Salvador, al Hijo de Dios, al Santo y bendito. Allí los soldados lo escupen, le dan puñetazos, lo abofetean, se burlan y Jesús domina todo su cuerpo, domina su habla y no responde. Ahora es Poncio Pilato quien le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Solo responde nuevamente 3 palabras, tú lo dices. Es acusado por los ancianos, por los sacerdotes, y Jesús no respondía, a punto tal de que el gobernador Pilato se asombraba de su silencio, se asombraba de su dominio propio, de su templanza, que es lo que hoy hemos venido a aprender recorriendo el camino de Jesús según el evangelista Mateo. Y entonces
sabiendo Pilato que era inocente, presionado por las autoridades, presionado por la multitud, se lava las manos, se los entrega y no hallando en él falta alguna, se lava las manos y la multitud gritando, crucifícalo, crucifícalo. Y Jesús, queridos hermanos, toma el lugar de un asesino que es Barrabás. Y azotándolo, lo entrega al Salvador del mundo para morir. Jesús toma el lugar de Barrabás. Él es el rey. Los soldados se burlan, lo desnudan, le ponen un manto de color púrpura para burlarse de color escarlata, una corona de espinas, una caña en su mano. Y de rodillas frente a él le decían, salve, rey de los judíos. Lo escupían y lo golpeaban en la cabeza. Luego lo vistieron con su ropa y lo llevaron para crucificarlo al Gólgota. Y allí le dieron a beber vinagre con hiel. Pero, queridos hermanos, tengo para decirles, yo no sé si puedo pararme acá. Ya no doy más sentada. A ver, Analia, vení a ver si puedo. Tengo yo para decirles. Va, hermanos, yo tengo para decirles que esa cruz en el Gólgota, esa cruz en el monte de la calavera, no era una cruz más, no era una cruz más, era una cruz que arriba de su cabeza tenía un gran título escrito en 3 idiomas que decía, este es Jesús, el Rey de los judíos. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Y sabes, es tu Rey, es mi Rey. Y muere Jesús. El sol, la luna y las estrellas se oscurecen. Es imposible. La luz del mundo estaba agonizando. Y muere Jesús. Y ese Jesús, allí en la cruz, el Hijo de Dios, nos abre el camino hacia el cielo. Por eso es que cada mañana y cuando estamos en comunión con nuestro Padre, podemos entrar al santuario mismo de Dios, porque Jesús abrió el camino. Y el Padre nos acepta, Él nos hace justo, nos acepta, nos oye, nos responde. Sigue haciendo milagros. Es sepultado Jesús, pero al tercer día resucita. Sus discípulos lo adoran, pero algunos todavía dudaban. Pero Jesús, frente a la duda de Tomás, frente a la duda de algunos de los discípulos, no recrimina, no se queja. Ya ha resucitado, aparece y les da su paz. Mi paz os dejo. No se queja, no los recrimina. ¿Acaso no les dije tantas veces que era necesario que muera y resucite? ¿Por qué no tuvieron fe? No, nada de eso. ¿Saben qué hace Jesús? Este Jesús con el cual caminamos a través del Evangelio de Mateo, ¿saben lo que hace? Los bendice y le dice, yo he resucitado, tengo que volver a la gloria, a recibir la gloria que me está guardando mi Padre, pero yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hoy, queridos hermanos, Él está con nosotros, pero nos dejó un encargo, una comisión, la gran comisión. Y dice así el último versículo, o los últimos,
Id por tanto y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Queridos hermanos, en este caminar con nuestro Salvador, allí por las polvorientas calles de Jerusalén, Judea, por la Palestina, allí caminamos y allí caminó nuestro Salvador. ¿Saben para qué? Para dejarnos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. ¿Sabe? Él nunca pecó, ni hubo engaño en su boca, dice Hebreos 7, 22 al 26, Primera Pedro dice, Él caminó para dejarnos ejemplo, para seguir sus pisadas. Y finalmente dice Hebreos 5:9, hecho más sublime que los cielos. ¿Saben? A Él lo eligió el Padre. ¿Saben por qué? Porque ha sido perfeccionado por la obediencia. Por eso pudo ser el autor de nuestra eterna salvación. Queridos hermanos, para todos los que le obedecemos, para todos los que depositamos nuestra fe en Él. Había un texto ahí en Centenario que cada vez que yo iba lo leía y me llenaba el alma. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Tengo que terminar, queridos hermanos. Yo dibujé en cada situación que el Señor tomó control. Yo dibujé un hombrecito, una mujercita, esa era yo. Y era como que aprendía. Toma control cuando son irreverentes con vos, cuando te persiguen, cuando se burlan. Toma control. Toma control cuando te golpean. Toma control. Baja y quédate en el lugar que Dios te pone en el tiempo preciso en que está el necesitado. Toma control. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga y practiquemos el dominio propio y la templanza, caminando y viviendo este reino que el Señor nos indicó para este mundo, para este tiempo. Es transitorio. Aparte, Él va a estar con nosotros. Aparte, la recompensa está en el cielo. Allí está preparando lugar para ustedes y para mí, para vivir con el Padre y con el Hijo para siempre. Que Dios nos bendiga.